Hace poco tiempo, una de mis alumnas del colegio donde estaba en prácticas me preguntó algo muy curioso. Y es que me dijo, oye Mónica, yo no entiendo por qué nos hacéis leer. O sea, por qué es importante leer y además por qué nos abrumáis con tanta lectura. Y lejos de lo que podamos pensar, esta pregunta a mí me parece muy sensata y muy inteligente. Aunque parezca como muy obviously, leer es bueno, quizá no es tan obvio. Y es lo que vengo a hablar hoy un poco contigo. Y es que tenemos muchas creencias muy falsas en torno a la lectura y tampoco conocemos ni de dónde viene ni para qué nos puede servir. Y sí, todo el mundo sabe muy bien, no sabe por qué, pero sabe que leer es bueno. Entonces, pues yo te lo vengo a contar. Bueno, aparte de que he investigado mucho sobre el tema por mi cuenta, pues también he hecho un trabajo en torno a los jóvenes y la lectura, que hay que hacer un trabajo final de máster para ser profesora y pues yo pues he investigado sobre esto. Y gracias a ese trabajo pues me he dado cuenta de que no solo los jóvenes tienen a veces problemas con la lectura, sino en general toda la población. ¿Por qué? Pues por varias cosas. La principal es porque leer no es algo que se nos dé de forma innata. ¿A qué me refiero con esto? Leer no es una actividad natural del ser humano. Bueno, en general muchas cosas no son naturales en el ser humano. ¿Vale? Que yo esté vestida no es natural, que yo tenga una casa no es natural, pero es que en general, ya de por sí la escritura no se nos daba de forma innata a nivel biológico. Los seres humanos sí que nacemos con capacidad de comunicar. De hecho hay muchas especies, también en animales, incluso plantas que comunican, o sea, se comunican entre ellos de muchas maneras, pero el ser humano sí que comunica de forma más especial porque tiene un lenguaje simbólico. El resto de especies, pues no. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos la capacidad de crear una lengua y podemos hablarnos entre nosotros y no solo podemos hablar del hecho presente que está sucediendo, sino que podemos hablar del pasado, del futuro, de deseos, de aspiraciones, de sueños. Podemos hablar de un abanico entero de cosas que obviamente el resto de especies no puede. Y es que la comunicación, las lenguas, el lenguaje nos ha salvado la vida durante millones de años. Todos los siglos que han pasado de la humanidad han sido gracias a que hemos conseguido sobrevivir por ponernos de acuerdo, por unirnos, por hablar, por expresarnos, comunicarnos. Por eso cuando alguien me dice, no, es que la lengua no sirve para nada, pues bueno, sirve para que sigas aquí y no te coma un mamut, por ejemplo, o que te quedes solo. Y esto también rompe un poco el tema de ser una persona tremendamente independiente y no depender de nadie, cuando el ser humano es claramente un animal social y sin el resto de la peña pues nos morimos. Volviendo al tema de la lectura, pues ¿qué os sucede? Pues que el ser humano también, a través de esa capacidad de comunicación, también ha sido capaz de desarrollar una cultura que le desliga en parte de la naturaleza, que consigue que sobreviva. Y esta cultura también nos ha llevado pues a la escritura, a ser capaces de retener la información que teníamos, de fijarla para aprender, para no repetir los mismos errores, aunque ya ves que el ser humano siempre ha sido especial. Ahora bien, esto nos ha quedado claro, este inicio está muy bien, la lectura, la comunicación, pero a mí me sigue sin convencer, porque pues no me gusta leer. Entonces, ¿qué hago con esto? Lo que yo quiero decir es que a leer se aprende. Tienes que aprender a leer. Y no solo me refiero a la P con la A está, que te enseñan desde que eres pequeño, sino que el hábito lector, es decir, el desarrollo que tú haces en torno a las lecturas, la capacidad de comprensión, observación, el propio escoger el tipo de lectura que te gusta, todo eso es un hábito que se tiene que preparar, que se tiene que enseñar. Tenemos que saber cómo enfrentarnos a los libros, a los textos, a la información. Comenzando con algunos mitos, el hecho de leer, que está muy bien, no implica que te haga directamente mejor persona. Es decir, una persona que lee mucho y que es muy culta, no va unido con que sea buena persona. De hecho, población en general que tiene mucha capacidad lectora, que es muy sabia y muy inteligente, y luego pues es un lastre social, que tienen ideas muy chungas. Veremos que precisamente en este aprendizaje o enseñanza de cómo leer, pues ciertas lecturas quizá no estén fomentando que busques la verdad, ni que busques esa sabiduría interna o que simplemente busques tu propio camino. No, hay muchas que intentan manipularte. Por eso Santa Teresa de Jesús nos decía: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Pero yo añadiría a esto, lee cualquier chorrada y te conducen igual. Porque aquí la gente se piensa que lee X cosa y ya sabe de todo. Y ahí no vamos a caer nosotros. Bien, yo nunca vengo sola para defender mis ideas. Yo siempre me baso en otras personas, principalmente porque de eso trata una investigación. Entonces yo me he basado sobre todo en los estudios que aporta Gregorio Luri
que es un filósofo y pedagogo maravilloso, referencia en educación, también del profesor Miguel Salas, que tiene varios libros acerca de la lectura y los jóvenes, y por supuesto una filóloga, que es Irene Vallejo, que bueno, pues es encantadora y seguramente la conozcas. Bien, estos tres autores están de acuerdo conmigo en que la lectura es muy especial. Ahora bien, van a desarrollar un poco desde sus personalidades y desde sus gustos y preferencias por qué la lectura es algo beneficioso, no solo para la población juvenil, sino para todo el mundo. Gregorio Luri, como es así pues más reflexivo, nos va a hablar de cómo la lectura hace que un niño crezca, se desarrolle a nivel neuronal muchísimo más rápido que un niño que no lee. De hecho, cómo la lectura puede facilitar la memoria, que es sustancial para el ser humano, cómo puede mejorar y desarrollar a gran escala nuestra capacidad comunicativa, lo cual, recordemos, nos permite sobrevivir y sobre todo nos permite ser personas que defienden sus ideas y que tienen coherencia dentro y consigo mismas. Luego también cómo es muy importante desarrollar la comprensión lectora, o sea, entender qué narices estamos leyendo para que no nos la cuelen, para que sepamos responder y sobre todo porque trabaja el cerebro, o sea, es un elemento cognitivo, pese a lo que se piense de que es una actividad pasiva, que no haces nada, que estás ahí echado y lees un libro y ya está, tú estás trabajando mientras lees, lo que pasa es que no lo percibes. Por eso Miguel Salas dice que es muchísimo mejor que la gente lea un libro que tenga una pantalla, porque una pantalla realmente te está invitando a ser un sujeto tremendamente pasivo y no trabajas tanto. Sin embargo, cuando lees se articulan varias partes del cerebro, tu cerebro está haciendo un trabajo de comprensión, de transmisión, de codificación, descodificación, o sea, está haciendo grandes cosas. Y no hace falta que leas mucho, con que leas un poco cada día, tus neuronas te lo agradecen. No lo digo yo, de la opinión de una autora que también es muy conocida, que seguro que te suena, que es Rosa Montero. De hecho, hace muy poco escribió lo siguiente: leer, en fin, es como hacer pesas dentro del cráneo. Si no quieres que se te caigan las nalgas, machácate las carnes en un gimnasio. Si no quieres que se te desmayen y despanzurren las neuronas, lee todos los días, maldita sea. Mucho gimnasio, pero trabaja un poquito de esto también. La lectura de verdad gestiona emocionalmente a las personas. Hay varios estudios que ofrecen resultados en los que personas de todo tipo se enfrentan a situaciones traumáticas muy fuertes y la lectura de diferentes soportes, por ejemplo en el cómic o novelas cortas o cuentos, les ayudan a integrar lo que les ha sucedido, aquello que han sufrido, y les ayuda también a contarlo. La lectura también puede hacer que sobrevivas a nivel emocional. El profesor Miguel Salas nos habla de cómo esta misma puede ser una herramienta o un arma incluso contra la brecha social. Y es que no sé si somos conscientes de que no todos partimos de la misma base. Hay muchas familias que tienen situaciones socioeconómicas muy diversas y hoy por hoy también sucede. Entonces, ¿cómo está probado que leer, el acceso a la lectura, permite que unos alumnos y otros, independientemente de su estatus, consiguen alcanzar sus metas y consiguen formarse? Por eso hay que creer en esta educación global para todo el mundo, pero también en cómo podemos permitir que se acceda a la lectura para romper con esto, y que es mucho mejor que aprender de memoria tablas de información, gramática, etc. Luego, para quien le interese, porque necesita estudiar y todo esto, yo siempre les recomiendo a todos mis alumnos que lean, porque precisamente te hace sacar mejores notas. Y tú dirás, no tiene nada que ver, porque si yo leo un libro, pues no va sobre la materia que estoy dando, entonces no me está aportando nada. Pues sí te aporta, majo, porque tú al leer aprendes también a cómo escribir. De hecho, si tú desarrollas eso, pues puedes mejorar tu escritura y sobre todo ver que esto hace mucha falta. O sea, es increíble las faltas de ortografía que cometes. Y en exámenes como por ejemplo selectividad, que fue hace poco, se valora mucho que tú seas capaz de defender tus ideas por escrito. Que no parezca un manual de instrucciones, pero es que no solo para exámenes, es que para tu vida, hijo mío, no puedes estar vomitando información como si nada, o sin una coherencia y una cohesión. Luego esto ya lo he dicho, bueno, ya lo ha dicho la Teresa, pero es así, es un arma contra la manipulación. Y es que tú cuanto más leas y cuanto más conocimientos vayas adquiriendo y contrastes sobre todo, mejor capacidad de pensamiento crítico, que está ahora tan de moda, pues puedes tener tus propias ideas, puedes mejorar tus opiniones y sobre todo puedes
puedes descubrir la verdad, ver dónde te están engañando, ver qué te quieren vender y qué no. Y esto parece una obviedad, pero es que ahora, en una era de la sobredigitalización absoluta, donde todo tiene que ser instantáneo y todos son fulgores de vida, que un tuit tiene más peso que una ley o una investigación de muchos años, parece que se queda en nada por un artículo periodístico de 4 líneas, pues hijo mío, es que te la están colando, es que no puede ser, que no significa que te tengas que leer todas las tesis doctorales que han ocurrido en esta vida, pero sí significa que busquemos la información veraz, miremos más allá del tuit, que esto os parece muy obvio, pero no lo es. Y luego algo que también es muy beneficioso de la lectura es que es relajante, o sea, es un relajante natural. Está probado, y además está probado por varios estudios, pero también está probado por mí misma. Yo las veces que me voy a dormir y que leo un libro, duermo mucho mejor que cuando he estado previamente en la cama viendo Netflix, por ejemplo, o TikTok. Leer es una actividad que te relaja y que está probado por el Instituto del Sueño, que te relaja por completo y que consigue que duermas mejor. Y yo entiendo que a veces pues no te da la vida para leer un libro, no te apetece, porque yo soy la primera que a veces necesita un poco más de chicha, o no le apetece sencillamente. Pero si algún día tienes un cuadro de ansiedad más grave, quizá te puede venir muy bien leer unas cuantas páginas. Claro, ahora tú me dirás, vale Mónica, pero es que ¿por dónde empiezo? Porque a mí pues no me gusta leer, o no tengo ese hábito, no sé cómo construirlo, o yo qué sé, dame alguna clave porque yo no sé qué vaina hacer ahora con mi vida. Pues yo te digo lo siguiente, yo soy la primera que tiene problemas para leer a veces, y es que no siempre me engancho a las lecturas que leo. Y por supuesto, pues también tengo muchas más actividades. Que te apasione la lectura no implica que estés 24/7 leyendo, pero sí que reconozcas ciertas obras o que busques formas de reengancharte a ellas. De hecho, yo hace muy poco estuve leyendo este clásico de Gabriel García Márquez. Sabemos todos cuál es, ¿no? Venga, 100 años de soledad. Dije, ay, sí, venga, me lo voy a leer, que esto se supone que está detrás del Quijote. Pues lo he abandonado, no me gusta nada. Me va a matar la gente que es muy pro Gabriel García Márquez, pero es que no me he enganchado. Entonces he tomado la decisión de abandonar la lectura. Y ya está. Pero bueno, te voy a contar algunos truquitos para que creemos ese hábito lector y que nos funcione a lo largo del tiempo. Frente a la pregunta de por dónde empiezo, te diría pues por donde te dé la gana. Hay mucha gente que se piensa que tienes que empezar por clásicos. Oye, esto es uno de los grandes mitos en el tipo de lectura, es que tienes que leer todos los clásicos posibles y te tienen que gustar encima. Vale, esto es un error garrafal. Yo creo que sí que es importante que leas alguno. Ahora bien, no te tiene por qué gustar. Y además no te tienes que sentir mal porque no te guste un autor de renombre o un libro que es como súper especial y que es canon, ¿no? Empieza por lo que más te guste. Yo muchas veces recomiendo empezar por lecturas muy amenas y entre ellas recomiendo el cómic, tal cual. Alguien a lo mejor me mata por decir esto, pero me da igual. Más allá de lo que la gente piense, sí que te ayuda a engancharte a historias. Funciona muy bien para todo tipo de personas y es muy amena. Otro género que también está como muy infravalorado es el teatro. Y el teatro es maravilloso para engancharte a la lectura. Y dirás, pero es que a mí el teatro me gusta ir a verlo, porque esto también me lo dicen mis alumnas. Es que el teatro se tiene que ver, no se tiene que leer. Leer teatro mola muchísimo porque es muy ameno. Son tan solo los diálogos entre los personajes y la historia va desarrollándose conforme a estos personajes. Es una lectura muy práctica, muy amena y muchas veces muy breve. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, este te suena y no voy a volver a hablar de este porque soy una turras. Tienes un vídeo entero hablando de este librito, que es una obra de teatro. No voy a seguir hablando de este, pero está ahí. Pero por ejemplo, Antonio Buero Vallejo, uno de los grandes. Hija mía, échale un vistazo. Yo recomiendo Historia de una escalera, pero también El tragaluz, pero sí que es verdad que hay muchas obras de teatro, incluso ahora nuevas. También hay muchos autores de renombre actuales, pero Lorca, por ejemplo. Lorca funciona muchísimo en jóvenes, pero también en adultos. Es muy ameno, es muy interesante, además es que es Lorca. No puedo decir nada contra él. Ahí sí que no puedo. Y además no quiero, porque yo le quiero mucho. Lorca, más que poeta, para mí es dramaturgo de éxito. Entonces, Bodas de sangre, espectacular. Bernarda Alba, no voy a decir nada porque mis alumnos de cuarto de la ESO tenían bromas con Bernarda Alba, conmigo. Entonces no vamos a seguir por ahí, pero
leed a Lorca. Sí que hay ciertos géneros que yo entiendo que no gusten mucho porque son más complejos, por ejemplo la poesía, pero empezar a leer poesía pues no está nada mal, hijo mío. Vamos a ver, ¿quién tenemos aquí? Pues Antonio Machado, por ejemplo, que a todo el mundo le cae bien Antonio Machado, le cae bien hasta la gente que no le debería caer bien, porque Antonio Machado pues es un crack, o sea, te está contando aquí sus cosillas, que yo le quiero un montón, y es el autor español por excelencia en poesía. No hace falta que le defienda porque seguro que te sabes algún verso de Machado, pero yo qué sé, puedes probar con nuevos autores. Este es mi autor favorito, José Jiménez Lozano. Está Jaime Gil de Viedma, que es maravilloso, y también está Lorca, hay un montón de autores. Pero empezar a leer poesía no deja de ser pues también iniciar poco a poco la lectura, y es muy breve leer un poema, o sea, por favor. Ahora que están muy de moda los Bridgerton, pues te voy a decir una cosita, y es que pues los Bridgerton molan, pero nadie mola más que Jane Austen. O sea, Jane Austen para mí es una autora que debes leer. Es un clásico, sí. Es un poco antiguo, sí. Me da igual. Está muy bien. También muy recomendables los cuentos. Tú dirás, ¿les cuentos de hadas? No. O sea, hay muchos cuentos, hay muchos tipos de cuentos. Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán. Tengo que hacer un vídeo sobre esta mujer. Maravillosa. De las mejores que hemos tenido en España. Esta es una edición de cuentos contra la violencia machista. Son cuentos, no duran ni 3-4 páginas, se me ocurren más, un poquito más actuales, de miedo. Mariana Enríquez, esta mujer es increíble con los cuentos. Yo me cago de miedo con este libro, de verdad, no lo he vuelto a leer porque me da miedo. También de mis favoritas, Silvina Ocampo, por supuesto, ¿vale? Con sus cuentos que también tienen pues muy breves y son bastante entretenidos, pero hay muchísimos autores que escriben cuentos muy interesantes y te invito a buscarlos. Hay muchas novelas cortas que están muy bien, que son muy sencillitas, entre ellas, por ejemplo, pues en vez de leerte a los grandes, digo grandes por decir grandes, como puede ser Isabel Allende, o puede ser este hombre, o puede ser Borges, non grato en este canal, pues te lees a autoras más pequeñas, que son igual de chulas, porque este librito es una maravilla, como agua para chocolate. Y así te acercas a la literatura latinoamericana, que es maravillosa y fantástica, nunca mejor dicho, pero pues no te tienes que tragar tremenda turra. Me van a banear el vídeo, pero es que me da igual el caso, que te leas a esta mujer. Pero hay muchas autoras también que son maravillosas y autores que escriben más breve. Entonces la solución es leer lo que a ti te apetezca, lo que mejor te venga, aunque creas que es una tontería. Luego creo que es muy importante que también la tecnología esté de nuestra parte, entonces por eso te propongo que busques esas aplicaciones que fomenten la lectura, donde puedas registrar los libros que lees, cuánto lees, cuáles te gustaría leer, reseñas que puedas hacer. Entonces está Goodreads. Yo uso otra que es Bookmori. Puedes ver los tiempos en los que tardas leyendo y registrar tus lecturas. Y todo esto parece una tontería, pero esto te reta de alguna forma y también está mejorando tu capacidad de concentración. Lo he probado, me ha servido, te lo ofrezco. Rodéate de cultura, es muy importante. Rodéate de actividades que te fomenten el gusto a la lectura. Conocer a escritores, conocer un poco la historia, seguir influencers que de verdad influencian correctamente, seguirme en YouTube, pero también hacerte socio de las bibliotecas públicas. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos muchas bibliotecas públicas y el carné no cuesta dinero. Puedes acceder a cualquiera, puedes sacar los libros de donde quieras. Y también tiene una herramienta que se llama eBiblio, que está súper bien, y tú desde tu ordenador, desde tu casa, desde tu móvil, puedes leer los libros que quieras, porque tiene una biblioteca digital muy amplia. Entonces te recomiendo encarecidamente que te hagas socio. Pero es que yo también soy socia de la Biblioteca Pública de Castilla y León. Te ayuda también a que si no tienes dinero para comprarte libros, lo cual entiendo perfectamente, pues puedas sacarlos de las bibliotecas. También hay librerías de todo tipo. Ya de por sí visitar la librería es una experiencia incluso mística. Y luego, si no, hay librerías de segunda mano que también puedes comprar por precios muy baratos libros que otros han usado. Incluso ver cómo estos libros tienen alma, porque son subrayados, porque son señalados, porque, bueno, tienen el nombre de otra persona. A mí me gusta también ir mucho a la Cuesta de Moyano, siempre encuentro perlas maravillosas. Pues esto es un poco lo que quería contarte en el vídeo de hoy. Espero que te pueda ayudar de alguna forma a leer. Creo que mostrar esta realidad es muy necesario para darnos cuenta de que hay cosas que están muy bien, pero también tenemos que saber cómo abordarlas desde el principio. Te invito a leer, te invito a que descubras por qué te tiene que gustar la lectura. Y si no te gusta, pues te invito a
ir paso a paso o sencillamente leer a tu ritmo. Entonces yo creo que sí que he respondido a la alumna que me hizo esta pregunta. La pobre vaya turra se ha llevado en vídeo. Bueno, vosotros también, pero... Así que nada, chicos, pues espero que estéis muy bien y, por supuesto, contadme. Yo creo que es muy importante también que nos recomendemos entre nosotros lecturas. Entonces, si tú tienes un libro o un texto de lo que sea que hayas leído y que te guste, escríbelo en la caja de comentarios porque nos gustará leerlo a los demás. Así que nada, pues esto es todo, amigas. Lean todas.